Taller del Evangelio de Lucas. Hombres comunes llamados. Lucas 6, del 12 al 16. Podría parecer que Jesús en su ministerio tenía el absoluto control y que disponía de toda la información necesaria para cumplirlo. No obstante, observamos en el texto que, al igual que nosotros en la actualidad, Jesús requería la conexión con el Padre en oración para tomar sus decisiones. Y pasó toda la noche orando a Dios. No fue una oración rápida, requería el tiempo suficiente para seleccionar a los hombres que pasarían 2 años con él y posteriormente, a su muerte y resurrección, serían los encargados de iniciar la Iglesia de Cristo. No estuvo examinando el currículo ni valorando por su propia cuenta las actitudes de los candidatos. Como con todos los personajes de la Biblia, Dios los eligió. Para una comprensión de la palabra discípulo, podemos referirnos a ella como estudiante, seguidor o aprendiz. No se nace sabiendo las cosas, se aprenden en el trayecto de la vida. Puede ser autodidacta o tener un maestro que te enseñe. Eran muchos los que seguían a Jesús. Podemos decir que estos eran discípulos, pero él eligió a 12 de entre todos. Así les recordaría más tarde: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. El hecho de que fueran 12 tiene una relación con las 12 tribus de Israel. Jesús dejó clara esa conexión en Lucas 22, 29, 30. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. A estos 12 también llamó apóstoles, es decir, mensajeros, embajadores o representantes, investidos con la autoridad para actuar de parte de aquel que los envía. Pero antes de enviarlos deberían aprender de él, como nos indica en Mateo 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El método de discipulado de Jesús es que estemos con él, y aún hoy disponemos su palabra para estar junto a Jesús. Cuando vemos a las 12 personas que Jesús llamó, podemos ver muchas cosas que Dios nos muestra sobre el liderazgo de la Iglesia. El liderazgo espiritual difiere notablemente del liderazgo natural. Los líderes naturales confían en su propio juicio y toman sus propias decisiones. Los líderes espirituales buscan en humildad la voluntad de Dios. Un buen ejemplo de cómo Dios forja un líder espiritual es el de Pedro, quien fue elegido y equipado por el Señor para ser el vocero de los 12 y como tal es el más destacado de los apóstoles. El nombre de pila de Pedro era Simón Bar Jonás, hijo de Jonás. Por naturaleza, Simón era impetuoso, inconstante, poco digno de confianza, tendía a hacer grandes promesas que no podía cumplir, era de aquellas personas que se entregan de cuerpo y alma a alguna cosa, pero que se rinden antes de terminarla. Por lo general era el primero en entrar y demasiado a menudo era el primero en salir. Por este motivo Jesús le dio un nombre nuevo para reemplazar el viejo, a quien también lo llamó Pedro. Este hombre llamado Simón, que llegaría a ser Pedro, que era impetuoso, agresivo e impaciente, necesitaba transformarse en una roca, trabajo que realizaría el Espíritu Santo después de Pentecostés. En las Escrituras, el nombre de Simón es utilizado para mostrar la naturaleza secular de Pedro, así como cuando su comportamiento es dirigido por la carne. El Evangelio de Juan emplea 15 veces el término Simón Pedro, como si lo estuviese viendo en los dos lados, el carnal y lo que el Espíritu Santo haría en él. Andrés, el hermano de Pedro, como siempre se le nombra, eclipsado por su hermano, es la de una persona contenta con servir silenciosamente en segundo plano. Él y Pedro fueron primeramente discípulos de Juan el Bautista. En realidad, Andrés fue quien presentó el Señor a Pedro. Después, los dos volvieron a su negocio de pesca en Galilea y más tarde fue cuando Jesús los llamó con la pesca milagrosa. Jacob y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo. Trabajaban juntamente con los otros hermanos, Pedro y Andrés. Al igual que Andrés, Jacobo es eclipsado en las Escrituras por su hermano Juan. El sobrenombre que les puso Jesús a estos hermanos muestra su carácter: hijos del trueno. Ellos fueron los que recomendaron a Jesús destruir a los samaritanos cuando no les querían recibir.
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? También Jacobo y Juan buscaron prestigio, preeminencia y ser exaltados por encima del resto de los apóstoles, algo que, sin duda, Jesús no permitió. Juan también había sido seguidor de Juan el Bautista. Junto con Andrés fueron los primeros en encontrar a Jesús. La siguiente pareja de discípulos es Felipe y Bartolomé, este último llamado por Juan Natanael, dos hombres tranquilos que no les importó trabajar entre bambolinas debido a los escasos registros de su ministerio. Felipe fue quien presentó el Señor a Bartolomé. Era judío, pero su nombre era griego, cuyo significado era amigo de los caballos. Habiendo sido un seguidor desde el principio, no parecía entender mucho quién era Jesús. El último registro de él en la última cena revela su ignorancia. Felipe dijo: «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Jesús le dijo: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?» Poco se conoce del ministerio de Bartolomé y la única referencia aparte de su mención en su elección como apóstol es cuando le hablaron por primera vez de Jesús. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». La respuesta no se trata de escepticismo, sino de un absoluto desprecio. Fue una expresión de prejuicio. Los galileos eran despreciados por los de Judea. El comentario de Natanael sugiere que Nazaret era despreciada incluso por otros galileos. Difícilmente era el lugar del quien alguien esperara que proviniera el Mesías. El siguiente, el primero del último grupo, Mateo, aunque escribió un evangelio, poco se desvela de él. Lucas y Mateo describen su llamado de publicano a seguidor de Cristo. Es posible que el silencio de Mateo en cuanto a sí mismo en su evangelio, en particular, lo revela como alguien humilde, modesto y que estaba contento con permanecer en el anonimato. La escéptica respuesta a la afirmación de los otros apóstoles de haber visto al Señor Jesucristo resucitado: «Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera el dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré», le ha hecho ganar a Tomás el sobrenombre de Tomás el Incrédulo. Él, en el Evangelio de Juan, también es llamado Dídimo, que significa gemelo. Nada más se sabe de él y su supuesto gemelo, si es que lo hubo. Tomás es quien tomó la iniciativa cuando Jesús quería ir a resucitar a Lázaro, mostrando su pesimismo con la frase: «Vamos también nosotros para que muramos con él». De Jacobo, hijo de Alfeo, se conoce poco. Marcos se refiere a Jacobo por su sobrenombre Jacobo el Menor. No se sabe bien por qué, quizás pueda distinguirle de Jacobo, el hermano de Jesús. Simón, llamado Celote, cuyo significado es fanático, lo relacionan con la fracción radical judía conocida como los celotes. No disponemos de otros datos, pero sí podemos ver la transformación que realizó el Señor en este hombre, de un violento sicario a un apóstol dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Judas, hermano de Jacobo, también llamado Tadeo o Ladeo, sobrenombre que quiere decir niño de pecho o niño de mamá, podía ser el hijo menor de una familia. Judas fue quien hizo la pregunta en el aposento alto la noche de la traición del otro Judas: «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». La respuesta de Jesús enfatizó que su reino no era externo y político, sino uno espiritual en los corazones de aquellos que lo aman y obedecen. El último en la lista de los 12 es Judas Iscariote, según el texto, que llegó a ser traidor. Aunque Jesús eligió a Judas, éste decidió seguirlo por su propia voluntad. No se le obligó a convertirse en apóstol, ni se le obligó en contra de su voluntad a traicionar a Jesús. La tensión bíblica entre soberanía divina y responsabilidad humana es evidente en el llamado de Judas, igual que con el resto de los 12. Ellos decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús, pero él los eligió primero.
La historia de Judas nos muestra que no hay nada que los pecadores puedan hacer para frustrar la voluntad de Dios. De la aparente tragedia de la cruz resultó el triunfo de la resurrección. La aparente victoria de Satanás fue en realidad su derrota definitiva. Dios usó la traición de Judas para su propia gloria, como así utilizó la de los otros 11 y empleará la tuya.